Muy buenos días amigos de CIESPAL, bienvenidos a una nueva transmisión de una charla virtual en estos encuentros virtuales de CIESPAL. Hoy tendremos la gestión de la comunicación en crisis y esta charla estará a cargo de Miguel Vázquez. Vamos a conocer a Miguel. Él es especialista en manejo de gestión de crisis, director de imagen y responsable de campañas políticas exitosas. En el sector público ha ocupado varios cargos directivos y asesorías en comunicación en la Presidencia de la República, ministerios, empresas públicas, entidades autónomas y autoridades. Es PhD en Ingeniería de Proyectos de Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Comunicación, máster en Comunicación, entre otros posgrados. También es licenciado en Comunicación Social y profesor de Educación, docente universitario de pregrado y profesor de posgrado en los más prestigiosos centros académicos universitarios y militares del país. El hashtag que vamos a utilizar el día de hoy es #ComCrisis, para que nos hagan llegar sus preguntas a través de la red social Twitter. Tenemos preparada una presentación también con Miguel y en este momento vamos a empezar esta charla virtual. Recuerden, para sus preguntas, a través del #ComCrisis, que es el hashtag que vamos a usar, tanto para seguir este evento cuanto para participar activamente en nuestros espacios de redes sociales. Miguel, bienvenido. Este espacio de encuentros de CIESPAL es todo tuyo este día. Muchas gracias por tu presentación, muy bondadosa. Buenos días, queridos amigos, a todos los que están conectados en este momento y son amantes y apasionados de la comunicación, una de las ciencias realmente que ahora está revolucionando el mundo. El tema que hemos escogido, gracias a esta gestión de CIESPAL, que realmente permite interrelacionarse con las personas que están interesadas en estas áreas, pues es el manejo y gestión de comunicación de crisis. Para ello, parte importante es entender a la comunicación como un factor de crisis, un factor de éxito, para la solución, manejo y gestión de la comunicación en momentos de crisis o eventos adversos. Realmente existen varios hitos a nivel nacional y mundial que nos han permitido relevar el carácter estratégico de la comunicación, llámese dentro de la gestión administrativa, planificación estratégica o en sí la formación y cimentación de la filosofía y cultura empresarial. Hitos como lo de Citibank en el 2004, General Motors, Cooperativa Nacional, Enron, British Petroleum o Empresas Pinto, y lo último que hemos nosotros atestiguado en gestión de acciones gubernamentales, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores con el tema de la droga encontrada en la valija diplomática, así como la gestión del CNE en algunas de las acciones que ha mantenido, y uno de los casos que también ha sido motivo de análisis, que es el 30S. Para esto y para gestionar en sí la comunicación desde un punto de vista estratégico, yo voy a este momento a recoger uno de los elementos que el maestro Joan Costa habla sobre el DIRCOM, es decir, convertir al comunicador en un estratega polivalente. Una persona que desde un ámbito estratégico tenga toda la percepción y la visión de lo que en sí recoge el carácter estratégico, estructural y transversal de la comunicación social dentro de una organización o institución. Para ello debemos entender que existen equipos de trabajo y que nosotros debemos construir un equipo de trabajo y especialmente llegar al trabajo en equipo, que es hacia donde todos nosotros debemos enfocar en la gestión comunicacional. Entendiendo que cada persona tiene sus intereses, que tiene su personalidad. Este está constituido por varios elementos, entre ellos el familiar, social y la parte cognitiva. También hay necesidades comunes dentro de los funcionarios de una organización, como son su estabilidad, su salud, su motivación y autoestima. Y son especialmente el último en el cual nosotros debemos apuntalar y enfocar las gestiones en emisiones y procedimientos de mensajes hacia nuestros grupos de interés o stakeholders. También debemos buscar la participación, el respeto e involucramiento de todos, porque comunicar, desde mi punto de vista, es integrar, es agrupar, es generar espacios que permitan interacción para la conclusión de un objetivo y una meta que debe ser interiorizada entre todos los actores.
La comunicación en organizaciones e instituciones. Es importante aquí hacer un pequeño paréntesis y entender claramente una diferencia entre lo que es una institución y una organización. No son igual. Las instituciones son entes que gestionan, dirigen políticas, estrategias y además son controladores y supervisores. Son etéreos, llámese Estado, llámese ministerios, llámese alcaldías, llámese gobiernos provinciales. También tenemos a las asociaciones. Estos son etéreos, son entes cuya gestión comunicacional tiene un carácter diferenciado de una organización, entendiendo a una organización como un ente que produce bienes, productos o servicios. Es concreto, entonces entendamos desde ese punto de vista que nosotros no podemos gestionar la comunicación desde un punto de vista estratégico a una institución que lo que busca es posicionar sus normas, sus leyes, sus decretos, sus políticas, y a una organización que lo que busca es insertarse en un segmento de mercado para vender sus productos, sus bienes o sus servicios. Entonces, el carácter estratégico del comunicador social tiene que ir dado hacia esa línea, no hacia la parte operativa, porque en muchas ocasiones, cuando se nos presenta un problema, inmediatamente lo que nosotros hacemos es darle una respuesta operativa. Es decir, tenemos a la prensa golpeándonos la puerta afuera porque tuvimos un incidente en la empresa y nosotros pensamos en, hagamos un boletín de prensa, hacemos una rueda de prensa. No es ese el carácter estratégico de un comunicador. Hay que ver, como dice el maestro Joan Costa, con un carácter polivalente, estratégico, integral sobre la eficiencia y eficacia del mensaje que nosotros queremos generar para prever su impacto a través de un manejo de escenarios. Entonces me dirán, pero si lo que menos tenemos es tiempo en esos momentos y tenemos que actuar sobre la marcha. Pero eso no involucra que el carácter estratégico que nosotros queremos darle a la respuesta que espera la prensa tenga que ser dada en un momento o ser ejecutada a través de ya una gestión operativa. Entonces, no olvidemos que las acciones desde el punto de vista comunicacional tienen que ser dadas desde la gestión estratégica de la comunicación para aterrizar en la gestión operativa de la comunicación, entendiendo o con unos tips que nosotros podemos indicar qué queremos comunicar. Respondámonos las preguntas, a ver qué queremos comunicar, a quién vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Entendiendo esas y respondiendo esas preguntas, nosotros vamos a tener una eficiencia, como ya indicamos, y eficacia del mensaje y especialmente consistencia en la comunicación que nosotros queremos generar. Hablemos un poco de los stakeholders, de los públicos. En procesos comunicacionales de crisis, más aún en procesos normales, no hablemos todavía de crisis, en procesos normales, comunicacionales, el último en enterarse por lo general es el colaborador interno. El último en ser partícipe de los planes, de los programas, de las campañas comunicacionales, promocionales, estratégicas y las propagandísticas de lo que es instituciones y organizaciones son los colaboradores internos. No los hacemos parte, no los interiorizamos y no les hacemos como, dicen que se ponga la camiseta. No hemos llegado con los principios de la filosofía empresarial para generar una cultura empresarial fuerte. Es más, ni siquiera el clima laboral hemos propendido para provocar ese ambiente donde se sientan desarrollados, comunicados e integrados y tomados en cuenta. Por ello es que uno de los elementos valiosos e importantísimos en gestión de crisis o en gestión estratégica de la comunicación son los colaboradores internos. De esto ya varias empresas se han dado cuenta y trabajan mucho en departamentos de comunicación interna porque, ¿qué es lo que se propugna? Colaboradores bien informados, bien motivados y con eficiencia y coherencia en el mensaje son los mejores portavoces de la organización. Pasando de los colaboradores internos, hablemos de los stakeholders externos, donde tenemos a los clientes y los procesos comunicacionales deben ser efectivos, estratégicos y especialmente direccionados a estas audiencias, clientes, gremios, competencia, ciudadanía y comunidades, medios de comunicación, Estado, entre otros. Es decir, el comunicador social debe olvidarse o debe agregar, mejor dicho, a su agenda de trabajo otros actores que están involucrados en la gestión comunicacional, porque la gestión no es solamente a los medios de comunicación o líderes de opinión. La comunicación estratégica en una organización o una institución es totalitaria, es integradora y abarca a todos los stakeholders involucrados dentro de la misma. Hablemos un poco de los medios que son nuestro portavoz o nuestro canal, llamémoslo así, para comunicar, entendiendo que nosotros somos una fuente cuando ellos construyen las noticias. Los medios, dentro de su construcción noticiosa, nos toman a nosotros como, si manejamos una organización, una institución, como una fuente. Por lo general buscan 2 o 3 más. Para ello debemos
entender uno de los elementos importantes que es el boletín de prensa. Ese es un instrumento que nosotros emitimos, comunicamos hacia los medios de comunicación y que lo asumen no para redactarlo textualmente, sino como una fuente informativa. Los medios son empresas, no son instituciones de beneficencia ni de caridad, son empresas que construyen noticias y ofrecen una versión de los hechos. Otorgan protagonismo con roles de víctimas, victimarios, testigos, etcétera, actores contra la adversidad y demás, entendiendo y en función de cómo nosotros articulamos los mensajes, presentan personajes con enfoques valorizándolos, desvalorizándolos, minimizándolos o sobredimensionando sus acciones. Porque entendamos, tras de una cámara, tras de un micrófono, existe una persona, un profesional de la comunicación que está trabajando en ella y que también debemos entenderlo, que no todos son personas, si bien están armados de una grabadora o de un micrófono, no todos son personas que han cursado estudios universitarios. Mi respeto para muchos empíricos, que realmente aquí tenemos valiosísimos representantes, pero no todos obviamente tienen un aval académico o han cursado aulas universitarias, y eso no involucra que los desvaloricemos, pero sí que los entendamos. Es decir, dentro del grupo de periodistas tenemos cuatro áreas que yo las distribuyo de una forma, dentro de la cual están los profesionales, es decir, personas que no necesariamente hayan sacado un título, pero sí han cursado estudios universitarios, entendiéndose titulados o egresados. Tenemos los empíricos, que son personas que por gusto, satisfacción o necesidad laboral, pues están trabajando en gestión de comunicación. Tenemos los especializados, que son personas de otras profesiones, que por la especificidad temática que manejan algunos medios, han sido capacitados en cursos de comunicación, relaciones públicas y gestión de la misma para que trabajen en estas áreas, o apasionados comunicadores que estudiaron otra profesión y están insertos en ella. Y tenemos también los líderes de opinión o las personas que hacen opinión en páginas editoriales de medios de comunicación o medios audiovisuales, quienes tienen visiones, pensamientos y mensajes diferentes. Entonces debemos entender que no solamente todo lo que es medios es un mensaje uniforme. Existen maneras y estrategias dentro de las cuales a estas audiencias específicamente trabajar con ellos a fin de que el mensaje que nosotros queremos comunicar como empresa llegue en forma efectiva. Y para esto nosotros estamos siempre preocupados de la imagen corporativa. Es decir, cuál es la imagen que tienen todos los públicos de la organización en cuanto a la entidad. Es, como dice el maestro Joan Consta, es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y sobre su conducta. Esta imagen es lo que nosotros cuidamos como gestores de la comunicación en instituciones y organizaciones. Y para gestionar esta imagen, en ocasiones lo que hacemos nosotros es a personas representativas, las fusionamos con la institución o en su defecto, la reputación institucional la fusionamos o la trasladamos a la imagen de la persona. Para esto es importante que también entendamos cuál es la gestión, como ya dijimos anteriormente, sobre la opinión pública y la opinión publicada que generan los medios, dentro del cual nosotros debemos ir trabajando el día a día lo que se refiere a reputación empresarial. Es decir, la reputación empresarial es la cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando este es el resultado de un comportamiento corporativo mantenido a lo largo del tiempo que le confiere un carácter estructural ante sus públicos, según palabras de Justo Villafañe, un gran pensador, quien tiene una institución en Europa que mide la reputación empresarial y cuyos resultados permiten influenciar en la bolsa de valores sobre las acciones empresariales que éstas mantienen. Es decir, la comunicación presenta valores agregados dentro de las instituciones y organizaciones. Entonces, si nosotros gestionamos, hacemos un trabajo coherente, consciente, cotidiano, permanente de gestión de comunicación, apuntalando la imagen, la reputación, sosteniéndonos en la cultura empresarial, pues obviamente esta reputación empresarial se va a ver reflejada, o esta idea de reputación empresarial se va a ver reflejada en un momento de crisis, porque en sí ya el posicionamiento de la gestión de una empresa, si es sustentable, si es ambientalmente amigable, el momento que tenga una crisis, eso va a permitirle sostenerse durante mucho tiempo dentro de la opinión pública, y lo que diga, haga o deje de decir, según la gestión de la comunicación corporativa, tendrá credibilidad. Esto, según el pensador Borowski, agrega valor al tiempo de respuesta y a la capacidad de respuesta que nosotros podamos responder frente a una crisis. Pero también yo quiero aquí hacer un pequeño alto y una diferenciación.
hay muchos comunicadores que tienen un conflicto y trabajan al mismo como que fuera una crisis y levantan más bien el perfil del conflicto y lo convierten en una crisis. Es importante que diferenciemos un conflicto, que es un producto social de consecuencia natural dada entre las interrelaciones humanas, como resultado de un proceso interactivo particular en un contexto determinado. Es decir, al conflicto se le puede solucionar, se le puede manejar y obviamente no necesariamente tiene que ir al aspecto o al contexto mediático para que éste tenga un carácter estratégico de solución. Entonces existen procesos, negociación, conciliación, acuerdos, tercero incluido, es decir, al conflicto es manejable, se le puede solucionar y dentro de la gestión comunicacional podemos nosotros requerir para este equipo o este comité de solución el trabajo de relaciones institucionales como elemento indispensable y estrategia de proceso de solución. Pero para solucionar el conflicto y acrecentarlo o disminuirlo es importante el carácter estratégico del comunicador y su actitud. ¿Por qué? Nosotros vemos que de pequeños conflictos se hicieron grandes crisis. Uno de los ejemplos que tenemos aquí es con una empresa que despidió públicamente a sus trabajadoras por la aplicación de la ley de inserción laboral. Lo hizo públicamente y eso representó un golpe a su reputación. Cuando ellos quisieron hacer un proceso de imagen, de golpe al gobierno, pues se revirtió el asunto y se golpeó su reputación. Ellos fueron a Perú a hacer su trabajo allá, su producción allá, pero hasta ahora no han logrado mejorar su gestión de imagen y reputación empresarial porque esto afectó su reputación. Entonces, ese conflicto en una primera instancia se convirtió en una crisis que no ha sido manejada en forma efectiva. Para eso es importante que nosotros cojamos ciertas actitudes frente al conflicto, entendamos muchas de ellas. Por ejemplo, existe la superación, es decir, reconocemos la existencia y tenemos la voluntad de hacerlo. La de ventaja, reconocemos la existencia y queremos sacar provecho de ese conflicto. Por favor, no es importante anteponer intereses personales a intereses institucionales u organizacionales. La de evasión, que típicamente sucede, reconoce su existencia y no tiene deseos de enfrentar. Yo recuerdo un caso específico en el 2008, en donde una empresa tuvo una crisis y en lugar de responder a la prensa bajó la LANFOR, apagó los teléfonos y no respondió, tomando la estrategia del silencio como elemento de respuesta frente a una crisis. Las consecuencias fueron brutales y obviamente el primero que tuvo que salir fue el director de comunicación de esa época, obviamente por un carácter incorrecto, estratégico de manejo de una crisis en un momento determinado. Entonces el tema de evasión hay que medirlo estratégicamente en función de los resultados. También otra actitud es la acomodación, en donde reconocemos la existencia, pero optamos por no darle una respuesta. Eso no necesariamente genera actitudes positivas de los medios, porque como dije anteriormente, recordemos que tras una cámara, tras un micrófono está una persona, y esa persona tiene un jefe, ese editor le va a requerir una respuesta respecto de un tema a ese comunicador social. Y ese comunicador social tiene que levantar, aunque sea las piedras, y encontrar una respuesta para construir su noticia. No puede regresar a la sala de redacción y decir, ¿sabe que son malos los del área de comunicación y no me respondieron? Jamás, no es profesional ese tema. Y se va a buscar de cualquier medio construir esa noticia en base a las fuentes que tiene a la mano. Entonces no perdamos esa oportunidad de ser una de las fuentes y provocar una respuesta. También existen otros elementos que ya son rayados en actitudes frente al conflicto que no provocan soluciones, sino más bien provocan crecimiento o acrecentación de los mismos, como es la arrogancia, en donde reconocemos la existencia pero no damos una respuesta adecuada. Y parte de esto voy a citar como ejemplo el caso de BP, en donde 15 días antes de que se dé todo el suceso en el Golfo de México, el CEO para América, en una entrevista, pues realmente actuó con una arrogancia indicando que su empresa realmente era una especie de infranqueable en casos o en sucesos que puedan darse y que provoquen una crisis. 15 días a posterior de eso se dio la crisis con ese pozo y la contaminación posterior. Entonces, parte del impacto mediático que tuvo el tratamiento, aparte obviamente de los impactos ambientales, sociales, económicos y demás, fue el sentido de arrogancia que provocó esas declaraciones entre la opinión pública. Entonces, son elementos que debemos considerar. Y lo último, que jamás obviamente debemos tener, es la agresividad, porque si somos comunicadores o somos amantes de la comunicación, nuestra estrategia siempre es el diálogo. Gestión estratégica en crisis. Cuando yo hablo de una gestión estratégica,
es importante que entendamos que la crisis es un punto de regreso, pero es un momento de peligro en donde puede estar realmente en vilo la vida institucional u organizacional o la vida de personas. Y eso es muy delicado y nosotros debemos manejar responsablemente. Uno de los principales consejos para manejar una crisis es manejar responsable y profesionalmente esa crisis, entendiendo que del otro lado existen personas, seres humanos, que también tienen valores, intereses y especialmente su sentido de vida, a los cuales nosotros podemos estar afectando. Entonces, la ética, que puede ser cuestionada y ha sido muy cuestionada por grandes pensadores, pero también debemos generarlo en función de principios que nosotros vayamos a manejar en un tema de una crisis. Los chinos la consideraban como un weiji, es decir, peligro y oportunidad. Existen elementos y ejemplos maravillosos de una oportunidad dada por una crisis. Yo recuerdo una cooperativa que surgió en el Guasmo como un elemento de préstamos para las personas que compraban mercancía lícita o ilícita y la vendían, y los intereses de los chulqueros eran al 100% diario. Entonces esta cooperativa surge entre los grupos de personas que estaban interesados en evitar a estos chulqueros, una pequeña cooperativa que tenía una fluidez de entre 2 y 3 millones de dólares al mes. Un banco se interesa, luego de nuestro famoso feriado bancario, en donde la gente quedó muy golpeada por ese tema. Esta cooperativa estaba ubicada en la bahía de Guayaquil, se interesa y dice, wow, esa cartera me puede interesar, y genera rumores de que va a quebrar esta cooperativa. Y obviamente miren, los rumores luego del feriado bancario vivido en el país en temas financieros son gravísimos. No fue manejada en forma adecuada una comunicación de crisis para que permita superar y generar confianza en la banca nacional. Hoy tenemos mejores propuestas y mejores gestiones en comunicación, pero señores, les estoy hablando de hace 4 años, en donde la gente se volcó a la cooperativa a retirar sus ahorros. Los directivos de la cooperativa tuvieron una decisión saludable, no contaban con un comunicador social porque era una cooperativa pequeña, pero se asesoraron. Entonces requirieron asesoría de un banco serrano, el mayor del banco del país y el único banco de la costa que sobrevivió, y ellos les explicaron cómo utilizaron estrategias para generar confianza, especialmente entre sus clientes. Y esta cooperativa hizo eso, terminó, cerró a las 4 de la tarde sus operaciones y durante la noche, en lugar de salir ingentes cantidades de dinero, ingresaban. Y además hicieron cambios en la movilización, y cuando al siguiente día el gerente salió con documentos en mano y dijo, señores, tenemos la cantidad suficiente para que retiren ustedes lo que quieran, pasen, y en lugar de tener 2 counters de entrega de dinero, tenían 4. Y al lado de cada cajero había una montaña de dinero ahí en billetes de baja denominación. Esto se les entregaba en unas fundas muy coloridas, y obviamente la gente que salía con paquetes de 500, 800, $1,000 en billetes de $1, de $5, salían con una imagen fortísima. Entonces cuando salían, la gente decía, hay plata suficiente, hay dinero suficiente. Aparte de eso, seguían atendiendo la concesión de créditos. Entonces, ellos tuvieron una corrida financiera de $2 millones el primer día, el segundo día 1 millón, y en la tarde empezaron una reversión, porque muchas de las personas que salieron fueron timados, asaltados, o su dinero que lo tenían en la casa volvieron a depositar en la cooperativa, y a los 5 días esta cooperativa tuvo un ingreso adicional de $7 millones en sus cuentas. Es decir, aprovechó esta crisis. ¿Por qué? Hay un elemento que no quería todavía contarles, que es el mediático. En Guayaquil están el 70% de las jefaturas de redacción y de los centros, de las jefaturas de información de los medios. Al momento de darse un escenario así, todos los medios se volcaron a esta cobertura y tuvieron una prensa gratuita valorada en cerca de $1,5 millones si ellos generaban una campaña como generaron en los medios, sin tomar en cuenta el valor agregado de 3-1 respecto de la noticia positiva o la imagen positiva que dice el medio versus la publicidad que podía haber ofertado esta cooperativa. Y ahora es un banco. Se llama Banco Coopnacional, sin tratar obviamente de hacer publicidad al mismo, pero para que ustedes conozcan la referencia y la gestión estratégica de comunicación, cómo permite en un momento de crisis generar esa oportunidad de crecimiento, porque estamos frente a la falange y frente a la presencia mediática, y es una gran oportunidad para emitir nuestro mensaje. Para esto, ¿qué hacemos? Administración de crisis. ¿Qué es la administración de crisis? No es más que es un manejo y gestión de medios de comunicación y stakeholders a favor de la compañía. Es decir, nosotros como comunicadores estrategas debemos manejar
La gestión mediática, es decir, los mensajes que emitimos a los medios, porque recuerdan que los medios están ávidos de información en un momento de crisis, y lo que ellos quieren es una respuesta de la empresa. Entonces es la parte donde nosotros debemos incorporar nuestro mensaje para que los medios difundan nuestro mensaje. Segundo, stakeholders, todo el mundo está pendiente de lo que dice la empresa, cuál es su respuesta, cuál es su mensaje. Les preguntan a los colaboradores de la empresa qué dicen, qué pasa en la empresa y se gestionan rumores. Pero si manejamos a través de comunicación oficial un mensaje uniforme, interno y externo, con las consabidas explicaciones a través de voceros estratégicos que gestione el comité de crisis que debemos crear para esa crisis, pues obviamente las respuestas serán las más efectivas. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Primero, un comunicador debe buscar continuar o seguir el proceso lógico secuencial. No esperar una crisis o no esperar hacerla del bombero, con todo el respeto que se merecen los bomberos y que ellos tienen una planificación, pero no esperar hacerla del bombero, que se le presente la crisis y este rato decidir o este rato pensar. No, un comunicador estratega provee los elementos del proceso lógico secuencial. Investiga, analiza, planifica, ejecuta y evalúa. Es decir, cuando nosotros llegamos y nos posicionamos en un cargo o trabajamos en una empresa o una institución, lo primero que tenemos que hacer es investigar, buscar esos indicadores que nos permitan generar alertas a las distintas áreas de que pueden presentarse o una crisis o un evento adverso o un golpe mediático a través de un proceso, de una manufactura o de una relación que no se está dando en forma adecuada. Esto no involucra meternos en el área de talento humano y decir, miren, ese señor está generando rumores, despídanlo. Jamás. Comunicación no hace eso. Comunicación genera mensajes, genera estrategias, genera procesos de interacción. Nosotros no manejamos, ni sugerimos, ni asesoramos cambios de personal. Para eso está el Departamento de Talento Humano, para eso están los expertos. Nosotros no decimos, mire, deben arreglar esa válvula porque veo que está funcionando mal. No, nosotros generamos alertas sobre ese elemento y son los expertos los que solucionan. Comunicación es holística, recuerden ese tema. Entonces, si empezamos a hacer investigación, vemos esos indicadores, trabajamos en alertas, no escandalizamos, por favor, esto es profesional, trabajar en alertas. Y de eso analizamos cuáles son los problemas que puedan generarse y lo concretamos en un plan estratégico de comunicación de la empresa y también en un plan de crisis sobre algún indicador que me pueda a mí persuadir de que puede generarse una crisis, pues yo estoy adelantándome para cuando se presente la crisis, señores, aquí está el plan. Y luego construyo el manual, que vamos a hablar más adelante. Entonces, se puede manejar las crisis, pero si lo hacemos desde un punto de vista profesional, estratégico, proactivo. Investigamos, no se olviden, analizamos, planificamos, ejecutamos y evaluamos. Y aquí quiero hacer un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vamos al médico, le digo, mire doctor, sabe que tengo un dolor del estómago muy fuerte y no sé qué es lo que me pasa. Entonces el médico se dice, ve, tómese esto y me da una receta. Yo dudaría de ese médico. Por supuesto, es lo mismo que pasa a un comunicador cuando nosotros vamos y el gerente nos dice, mire señor, tengo este problema y le respondemos, hagamos un boletín de prensa. No, ese es un carácter operativo. El médico profesional que tiene prestigio, respaldo, ¿qué hace? Nos investiga, es decir, hace palpitaciones, hace contacto, te manda a hacer exámenes y luego con esos exámenes y lo que él ha auscultado, hace un análisis y determina tu problema y en función de eso te planifica una receta, te pide que la tomes, la ejecutas y luego te llama para una evaluación. Eso es lo que debemos hacer nosotros en el área de comunicación. Es decir, no adivinar los problemas o intuir las cosas, sino más bien darle un carácter profesional. Pero muchos me dirán, oiga, pero en comunicación no hay mucho tiempo, yo lo que tengo que es rápido trabajar con los medios porque el gerente me presiona, el jefe me presiona y yo, ¿cómo estoy pensando en la crisis que se puede dar? También debemos nosotros entender que existen elementos e instrumentos de investigación que son muy ágiles, muy rápidos. Uno de los elementos importantes es la observación. Yo sé que muchos investigadores y muchos pensadores discreparán conmigo y dirán, pero no, el investigador tiene que estar alejado del objeto de investigación. Pero señores, yo siempre digo, ¿para qué entonces somos los profesionales de comunicación si no podemos determinar, detectar los indicadores que nos permitan conducir al problema? Segundo, tenemos encuestas, tenemos entrevistas que podemos hacer, o un focus group, en donde juntamos personas representativas, colocamos un tema para discusión y sacamos indicadores. Es decir, no nos podemos demorar mucho, no es que queremos unas investigaciones gigantes, sino elementos que nos permitan a nosotros caminar
estratégicamente de mejor manera para provocar estos indicadores. Luego, jerarquizar esos indicadores y determinar el problema, que esta es la clave. Si nosotros no hemos determinado bien el problema, señores, podemos hacer la campaña hermosísima, el plan, lo que sea, no funciona. Ejemplo nosotros tenemos aquí una institución grande, pública, encargada de velar por la seguridad social, que hace unos años se lanzó con una campaña de $7 millones respecto de $5 millones, disculpen por favor el error, de mejoramiento de imagen y reputación empresarial, pero se dio solamente a nivel mediático, pero internamente no se trabajó en procesos de interiorización. ¿Por qué no se hace? Porque no es negocio para muchas empresas o agencias de publicidad, porque obviamente el negocio es el tráfico con medios. No se interiorizó, entonces muchos, como quien les habla, estábamos emocionados de recibir y de ver una nueva imagen de la institución. Nosotros que llegamos a la misma, proveemos los servicios y vemos que al no haber una interiorización de los colaboradores, seguían con su misma actitud. Eso es un boomerang para esa gestión de imagen, porque no va a mejorar. La opinión pública, a través de una hermosa noche de juegos pirotécnicos, no es que cambia la percepción de una institución y dice qué lindos juegos, ahora están trabajando bien, en absoluto. Y esas son las grandes campañas que no tienen un asidero acorde a lo que nosotros esperamos estratégicamente en comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al momento de que tenemos el problema? Buscar esa estrategia proactiva para preparar y aprovechar la crisis en beneficio de la organización. Es decir, la planificación es clave. Si ya detecté el problema, la planificación me va a permitir a mí conducir a unas respuestas y resultados que sean favorables para mi organización o institución, aprovechando toda la presencia mediática que yo tengo. Entonces, voy a provocar un plan de crisis. Pero antes de pasar al plan de crisis, quiero hablar un poquito de las fases de la crisis. Una crisis tiene, según el maestro James Bellini, tiene 4 fases. Según el maestro Joan Costa, habla de 3 fases. Independientemente, quiero hablar de las 4 que un poco son más explícitas. La primera es la preliminar, en donde se presentan indicadores y es donde sí el carácter estratégico del comunicador para detectar esos indicadores que pueden provocar una crisis. ¿Sí? Esa fuga, esas relaciones, esos problemas que dan, eso me puede provocar. La segunda fase ya es la crónica, en donde estalla el boom. Realmente el boom de la crisis, es decir, los medios se hacen dueños de la crisis y ellos exigen respuestas y el problema se hace mediático, se genera la opinión pública y ahí es nuestra capacidad de respuesta estratégica, precisa y puntual, ¿sí? Y muchos recomendamos corta, ¿sí? Luego viene la fase ya aguda, en donde los medios buscan la presencia de actores, la presencia de expertos que expliquen la crisis, que conduzcan a una explicación más adecuada de la crisis. Es donde nosotros estratégicamente debemos colocar nuestros aliados, ¿sí? Nuestras audiencias, nuestros aliados, nuestros técnicos aliados, porque si hemos construido una reputación empresarial, hemos construido una relación comunicacional con los distintos stakeholders, obviamente podemos ubicar aliados en los medios que hablen a favor de la compañía o de la empresa en estos momentos de peligro. Luego viene la fase postraumática, es cuando ya se ha superado la crisis y donde la empresa tiene que garantizar que no se va a volver a suceder esa crisis y que los afectados fueron indemnizados, fueron resarcidos sus daños, etcétera, etcétera. El plan de crisis, avancemos al plan de crisis, tiene algunos elementos como son la justificación, es decir, el por qué nosotros hacemos. Yo inclusive trato de decirles que entendamos que este plan de crisis tiene un stakeholder, que son los altos directivos, y lo que menos tienen ellos es tiempo de leerse a veces unas planificaciones hermosísimas, pero muy grandes. Entonces debemos pensar en función de ese target, temas puntuales, específicos, estratégicos y cortos, porque lo que menos tienen es tiempo. Entonces, en media página justificamos la razón histórica de lo acontecido. En la segunda media página realizamos un análisis de la comunicación, los instrumentos y elementos que tenemos. Hacemos un pequeño FODA con 2 o 3 elementos en cada uno de sus partes constitutivas. Ponemos una misión a ese plan. ¿Cuál es la misión? Por lo general es qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, ¿sí? A dónde queremos llegar ese. Tenemos la visión, es decir, la misión, el para qué estamos haciendo ese plan. La visión es el sueño ideal de empresa luego de suscitar esa crisis. Planteamos un objetivo general, ¿sí? Planteamos 2 objetivos específicos, establecemos el comité de crisis, que aquí se recomienda que este comité sea impar. Por lo general 5, hay comités que llegan a 7, se recomienda
comités pequeños para la toma de decisiones e impares para, en un momento de deliberación, existe un voto dirimente que por lo general siempre es el de la máxima autoridad. Y definir los voceros oficiales, voceros naturales, que puedan presentarse, y además esos voceros informales que sabemos que son personas que hablan bien de la empresa, que tienen una actitud positiva dentro de la empresa y que pueden generarnos ayuda estratégica en un momento determinado. Planteemos una política, es decir, una directriz para el plan, hacia dónde queremos llegar, planteemos las estrategias que nosotros queremos construir con ese plan y las actividades que vamos a hacer. Esto tendrá obviamente un costo y lo que debemos nosotros buscar es el impacto de la reputación ante una situación de crisis. Es decir, identificamos la crisis, enfrentamos la crisis. Ojo, la crisis es suya, tienes que enfrentarla, no dejes que otro te la maneje. El comunicador es el dueño de esa crisis y es el encargado de enfrentar esa crisis y la resolución de la crisis. Es tu responsabilidad como estratega hacerlo y obviamente la gestión post-crisis, cómo se va dando, ¿no? Cómo vamos trabajando. Y aquí un elemento importante, las nuevas tecnologías. No olvidemos las nuevas tecnologías de la información como la que estamos utilizando hoy día para el manejo y gestión de crisis. Entonces el Community Manager funciona muy bien para estos temas porque nos permite tener elementos importantes. Uno de los elementos claves en el impacto de una reputación de la crisis es el tiempo. Lo que menos tenemos ahora es tiempo para responder a las crisis. Hace 10 años teníamos un día para responder a la crisis, hace 5 años teníamos 2 horas y actualmente tenemos 3 segundos. ¿Por qué? En Estados Unidos un avión aterrizó en un lago, un deportista tomó una foto, lo subió a las redes sociales y la empresa estuvo a 3 segundos de responder qué pasó. Es decir, el tiempo es uno de los elementos importantes que afectan en factores económicos, sobre la marca, sobre la filosofía empresarial y especialmente sobre los recursos o el talento humano que tiene una organización. También debemos tomar como elemento de análisis cuáles son nuestros valores como empresa, cómo se asocian al caso de riesgo. Debemos definir los puntos de reputación más sólidos que tenemos como empresa para a través de ellos comunicarlos. Y además debemos definir los puntos de reputación que me hacen débiles para tratar de bajar la intensidad respecto de los mismos, ¿no? Y obviamente la gran decisión, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos público o no? ¿Qué implicaciones tiene de hacer público? Es decir, aquí necesitamos un manejo de escenarios, respondiendo si hablamos o no hablamos, cuáles son las consecuencias respecto de estas decisiones, si somos coherentes, éticos, no ocultamos nada, queremos dar esa imagen de no ocultar nada y respeto por nuestros stakeholders, o si no hablamos, porque podemos eso provocar opacos o opacar la confianza, fisurar la credibilidad. No somos socialmente responsables, entonces estos elementos son los que nosotros debemos asumir al momento de la toma de decisiones de una crisis. No olvidemos que la clave y el tema importante es la recuperación de la confianza, el fortalecimiento de los valores reputacionales que pueden haber sido afectados por la crisis, el seguimiento del plan y la recuperación de la confianza, el sello de garantía de la empresa de que no va a volver a pasar. Todo esto a través del plan y manual de comunicación de crisis para fortalecer el valor reputacional. Aquí juegan mucho los voceros que hemos explicado y comenzamos de ellos a través de un mensaje único, ¿sí? Y para el manual de crisis, es importante que empecemos a construir el manual de crisis. Miren, lamentablemente en el país apenas el 2% de empresas o instituciones tenían un plan de crisis y el 1% decían tener o tenían un manual de crisis, es decir, es un elemento que debería ser incorporado a todas las áreas organizacionales e institucionales dentro de la línea de producción de negocio o de generación de políticas para crisis. Entonces, ¿qué es lo importante para hacer un manual de crisis? Las metas que vamos a alcanzar mediante la ejecución de dicho plan, tomar en cuenta que tiene que estar cruzado o entrecruzado o alineado a la filosofía de la organización. La justificación, obviamente, que sea indispensable para la elaboración del plan y manual, el estudio sobre los tipos de crisis potenciales que puedan suscitarse en la organización, es decir, esos indicadores de los que hablábamos, las normas básicas generales de actuación en un momento de crisis,
el banco de datos de periodistas, de medios de comunicación, líderes de opinión y personas aliados, audiencias aliadas que nos puedan ayudar o aportar, líderes comunitarios en un momento de crisis. El centro de reuniones o el cuarto de guerra, llamado en términos militares, donde vamos a tomar las decisiones en momentos de crisis. La guía de asociaciones, de expertos, organismos oficiales, de instituciones que nos puedan proveer una ayuda complementaria en un momento de crisis. El funcionamiento y puesta en marcha del plan de crisis mediante simulacros. Es importante nosotros trabajar en simulacros. El alcalde Giuliani de Nueva York, cuando dio su comunicado respecto del 11 de septiembre, en donde las 2 torres gemelas fueron destruidas, se dice, la persona que manejó el carácter estratégico del mismo, el alcalde Giuliani provocó una investigación en donde a la ciudad de Nueva York se le detectó 11 posibles elementos que podían generar afectaciones a su institucionalidad. Uno de ellos eran las Torres Gemelas. Y el alcalde Giuliani casi todos los días realizaba acciones de práctica de respuestas a medios de comunicación en caso de una crisis. Existen plantillas para solucionar una crisis, es decir, no es que nosotros tenemos ciertos elementos que tenemos que inventar muchas cosas. La ciencia ha generado procesos y productos, por ejemplo, el doctor Vicent Corbello habla de plantillas de respuesta frente a una crisis, como es la plantilla CCO, en donde generamos en nuestro mensaje, que es lo que usó el alcalde Giuliani, compasión, convicción y optimismo. También existe la plantilla de 1N3P, es decir, una negativa, 3 positivas, también la plantilla de garantizar, la plantilla de sí o no, así como también otras plantillas que se pueden generar en estos elementos en casos de crisis y que el comunicador social los tiene en la mano, que se los puede conseguir, pero aquí hay un elemento importante, actitud. La actitud por ser diferente, por ser estratega, por generar ese valor agregado a la gestión comunicacional que puede hacerlo, pues sin ningún inconveniente, pero siempre y cuando teniendo actitud. Creo que vamos a pasar a los mensajes que nuestros cibernautas han generado a través de los distintos canales que CIESPAL ha abierto para recibir sus comentarios, sugerencias y opiniones respecto de los mismos. Muchísimas gracias, Miguel, por la posibilidad de recibir esta conferencia y sobre todo por el seguimiento también que en toda América Latina tienen las personas para poder llegar a acceder a información de primera mano sobre el manejo de crisis. Vamos entonces en este momento a plantear algunas de las preguntas desde el área de chat. Javo Rivera nos plantea, ¿qué diferencia existe entre crisis institucional pública con una crisis en la empresa privada? Gracias, Javo, por tu pregunta. Es un tema muy importante. Cojamos la definición de instituciones y organizaciones, el fin para el cual están creadas. Una institución dicta políticas, ¿sí?, normas, controla, supervisa. Estado. Una crisis del Estado o de una institucionalidad del Estado es un efecto mediático a nivel nacional e inclusive mundial. ¿Sí? Cojamos el ejemplo con los espacios y los respetos que se merece el caso de las elecciones en Venezuela. Ese es un efecto que puede generar un impacto en su credibilidad y su reputación empresarial del CNE venezolano. Pero en el caso de una organización cuyo ente, cuya filosofía de creación está dada en función de la creación de bienes, productos y servicios, esa crisis tendrá una afectación directa, en primera instancia, sobre sus consumidores, ¿sí?, sobre sus usuarios, sobre las personas que proveen esos servicios, así como también sobre sus proveedores y grupos de interés. Y la afectación será a sus finanzas. Es decir, las ventas bajarán inmediatamente. Entonces, en el un caso difiere y en el otro, obviamente, en el caso de instituciones públicas se afecta su credibilidad y reputación, y en el segundo caso, la afectación puede estar dada en función de sus ventas, su reputación empresarial. Miguel, una pregunta que nos plantea el usuario Javier Paguay desde Twitter, y él plantea que conocemos y trabajamos en esta gestión, pero ¿qué sucede cuando te dicen que no hay presupuesto para enfrentar una crisis o que simplemente pues la manejes con los recursos que tienes a mano y no se maneja esto como comunicación de emergencia o tratando en ese sentido de darle mayor importancia? Excelente tu pregunta, Javier. Realmente es un tema valiosísimo este momento porque eso nos pasa a todos.
No es que comunicación tiene los mega presupuestos para manejar sus procesos o sus planes. Es más, cuando existen procesos de reestructura o reducción de gasto, a lo primero que se ataca es a los temas comunicacionales. Pero aquí viene un tema importante, la gestión estratégica de comunicación. Es decir, existen varias estratégicas para manejar esto. Free Press, generación y gestión de eventos, que si se los maneja en forma adecuada, muchos de ellos no representan costos. Porque en caso de crisis, ¿qué es lo que quiere la prensa? Información, una respuesta. Eso no me provoca un costo, simplemente una capacidad estratégica de generar un mensaje acorde con los intereses y la filosofía de mi organización. La gestión de eventos, es decir, hacer un recorrido de obras, hacer un recorrido por donde se dio el evento adverso, donde estén manejados estratégicamente los técnicos, qué es lo que van a hablar con un mensaje uniforme, claro y efectivo. Eso no representa costos, porque lo que nosotros inmediatamente que tenemos crisis, inmediatamente muchos pensamos en la campaña. No necesariamente la gestión de una campaña publicitaria o de propaganda genera confianza o genera simpatía respecto de un evento adverso. Puede ser todo lo contrario, puede ser hasta contraproducente. Todo depende del caso de crisis, todo depende de la situación que se dé, el impacto mediático que ha tenido la crisis, y aquí viene el carácter estratégico del comunicador para decidir y definir los instrumentos y elementos que se van a usar para provocar una respuesta. Entiendo, muchas de las áreas públicas especialmente no disponen de recursos, las privadas tampoco se quedan atrás, pero es importante la gestión de comunicación. Es más fuerte, es más cansada, es más frenética en el momento de la gestión de crisis, pero es la más efectiva. Hay varias preguntas más que nos están planteando también desde el área de chat de los eventos en vivo de CIESPAL. Primero, la usuaria @Karina K. Silva Banderas nos dice: excelente conferencia general del manejo de crisis, saludos desde México. Y el usuario Jairo Suque, en cambio, plantea la pregunta: excelente el tema, pero ¿cómo podemos solucionar un problema de comunicación permanente que se vive en una institución pública? Peor cuando existe crisis. Gracias, Karina, por sus apreciaciones. Agradezco, esos son los alimentos que realmente como docente uno tiene para seguir aportando y avanzando en estos temas y seguir investigando y preparándose para compartir con ustedes los conocimientos que humildemente uno ha recogido en base a las experiencias con los propios estudiantes, así como ustedes, o colaboradores como ustedes, que nos han permitido avanzar. Quiero responder la pregunta de Jairo indicándole que es verdad. La cultura empresarial en muchas áreas institucionales denigra o deprecia a la comunicación. No se la toma en cuenta. Es decir, comunicación en varios sectores públicos era el reducto de las personas que no querían tenerlas en otras áreas. Ahora comunicación, y eso tenemos que reconocer al gobierno actual, ha dado un impulso muy fuerte a la gestión comunicacional. De hecho, existen más de 3.000 personas que trabajan en las áreas de comunicación en todo el gobierno. Casi todos los entes públicos del gobierno tienen un área de comunicación o están obligados a crear una de ellas. Eso es importantísimo y tenemos que reconocer ese aporte político que el gobierno ha gestado hacia el manejo de comunicación. Pero también tenemos que entender que esto se choca con la cultura empresarial de muchas instituciones, en donde se desvaloriza o se deprecia la gestión comunicacional. Pero aquí viene la gestión del comunicador. Es decir, si nosotros nos damos por vencidos de que ya la cultura está así, ya las personas son así y no hay nada que hacer, estamos perdidos. Ese es un periodista de escritorio y ese no funciona. Yo le agradecería a esas personas que piensan así, por favor, presentar su renuncia y dedicarse a otra profesión, porque un comunicador no hace eso. Un comunicador es un proactivo, es un luchador, es un peleador diario de cómo pienso, cómo sigo construyendo, cómo sigo avanzando, cómo sigo gestando mensajes, cómo sigo trabajando en estrategias para influenciar en la cultura empresarial, en la personalidad de los colaboradores, cómo interiorizo esos mensajes para provocar cambios. Pero entendamos, esos cambios no son inmediatos, son a largo plazo, porque también debemos asumir que para tener esa cultura empresarial u organizacional se demoraron años. Entonces no podemos nosotros de la noche a la mañana decirles: señores, clic, tienen que cambiar, tienen que todos decir ahora que somos motivados, que somos emocionados, que trabajamos a gusto, etcétera. No es así. Y que la comunicación es importante, para nada. Debemos de interiorizar eso y para eso vienen acciones. El Departamento de Comunicación tiene que generar varias acciones que vayan posicionando primero su profesionalismo, es decir, que la comunicación es una profesión tan estratégica como cualquiera de las áreas técnicas.
o de las áreas administrativas. Ahí nos van a empezar a tener respeto. Segundo, que los productos, elementos, de instrumentos, de insumos que nosotros generamos y gestamos son profesionales, son realizados técnicamente. Es decir, es igual que la realización de un puente, y cuando nosotros lo admiramos decimos, wow, qué técnico hizo ese puente. Es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando nosotros provocamos un boletín, provocamos una rueda de prensa, provocamos cualquier evento, debe ser estratégicamente elaborado y estructurado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, perdemos confianza y credibilidad. Y eso es un aval que no podemos darnos el lujo de perder. Somos comunicadores, somos profesionales, somos estrategas. Y debemos generar acciones para ser buenos y no solamente aparentar ser buenos. Muchísimas gracias por tu respuesta, Miguel. Tenemos otras interrogantes que van también con el ámbito de lo local, de lo provincial. Nos escuchan o nos están observando en Riobamba. El usuario Caos nos plantea que en el caso del alcalde de la ciudad de Riobamba, que ha terminado, como ya sabemos, en su inicio de destitución, ¿se puede entender esto como un mal manejo de la comunicación? De lo que conozco del caso, y quiero agradecerle a Caos por presentar este tema que es muy cercano, miren, de lo que conozco del caso y lo que se ha visto por medios y se ha leído por la prensa, yo diría que sí. Hubo un error comunicacional al momento de presentar esa noticia. Yo diría un horror comunicacional. No se puede lanzar una información de una forma tan desplanificada, tan descoordinada, de una institución en donde se le vulneran sus recursos, se le pierden sus recursos y solamente satanizando o satanizándose a una persona y no como un ente colectivo o un cuerpo colegiado. Hubo un error comunicacional en ese manejo y obviamente es lo que pasa cuando se manejan malas crisis. Pues obviamente salen personas o instituciones afectadas, porque aquí no es solamente, esto no para con que le sacaron al alcalde, es la credibilidad de la institución, municipio de Riobamba, la que está en juego en este momento. Porque si consultamos a cualquiera de sus pobladores, cuál es el nivel de confianza y credibilidad que tienen de la municipalidad, este momento realmente está muy, muy maltrecha. Y aquí se requiere un gran proceso de mejoramiento estratégico de la comunicación para reposicionar la imagen y credibilidad de ese municipio entre todos sus actores. Al inicio de las consultas, una persona nos consultaba la diferencia entre la crisis institucional y la crisis organizacional. Y aquí tiene un gran ejemplo. Hay que reposicionar para lograr la confianza y credibilidad de todos los pobladores en este municipio. Tenemos otra pregunta de los usuarios. Madembano nos plantea, ¿se puede institucionalizar el proceso de aprendizaje sobre crisis pasadas? Es decir, que aprendamos sobre los errores que tal vez cometimos en algún momento y los hagamos un poco parte de nuestra experiencia y experticia al manejo de crisis. Por supuesto, yo coincido totalmente con esa afirmación. Se debe, no solamente se puede, se debe interiorizar, se debe aprender de las crisis pasadas, de lo que le sucedió inclusive al vecino, ahora que el mundo mediático, miren, estamos conectados con casi todo el mundo a través de esta conferencia, en donde lo que sucede en México, lo que sucede en Argentina, en China, es tan cercano. Entonces, si eso sucedió allá, nosotros aprender de esas crisis, ver cómo solucionar esas crisis o cómo no las solucionaron, a fin de que nosotros podamos generar ciertos elementos, ciertos aprendizajes, para nosotros en un momento determinado que se nos presenten las crisis, poder dar respuestas efectivas, eficientes y profesionales para gestar una mejor comunicación de crisis. Tenemos otras interrogantes que nos plantean también desde el área de chat. Mónica Peteye, ¿cómo educamos a los gerentes o dueños de las empresas para prepararse y sobre todo para emitir este mensaje único del cual tú hablabas en el manejo de la crisis? Ese es un elemento importante y un tema valiosísimo de tomar en cuenta. Yo diría que muchos de los gerentes ahora, por los impactos mediáticos que han sido testigos, ya entienden y han generado ya una concienciación del valor comunicacional. Lo que no hemos logrado es interiorizar el valor reputacional comunicacional. Es decir, cuánto provoca el valor agregado a la reputación de la empresa la gestión de la comunicación. Y ahí es un tema en donde los comunicadores tienen que seguir insistiendo, tienen que seguir trabajando.
No con el ejemplo, mire cómo le pasó al vecino, lo mismo le pasó a usted. Eso no funciona con los gerentes. Entendamos que los gerentes son personas que están viendo a la institución desde afuera y están conduciendo a la misma con una línea de ganar, ganar. Es decir, ellos necesitan dentro de procesos de negociación el ganar, ganar y seguir creciendo porque están pendientes de ella. Pero lo que menos tienen, como dijimos antes, es tiempo. Y si nosotros no somos lo suficientemente estratégicos para interiorizar ese valor reputacional comunicacional, perdemos ese tiempo. Entonces, en los momentos oportunos, en los momentos adecuados, es importante que nosotros hagamos ejercicios. Si se va a dar un evento, si tenemos un objeto, va a haber una sesión solemne. Vayamos a la parte operativa este momento para explicar un poco la parte estratégica. Va a haber una sesión solemne. El gerente tiene que presentarse. Entonces, ¿quién le prepara el discurso? No tiene que ser su secretaria, ni tiene que ser el comunicador. Entonces, desde la preparación del discurso tiene que ser trabajado estratégicamente. Uno. Segundo, los ensayos del discurso. ¿Cómo se va a presentar? Asesorar en los temas de imagen, de su vestimenta, etcétera. Y luego los ensayos respecto de la locución del discurso. Ahí viene nuestro carácter estratégico. No solamente decirle, a ver, señor gerente, cómo va a hablar, cómo va a decir, yo sé que usted sabe. No, poner en una cámara y decirle, muy bien, señor gerente, hablemosle a la cámara. Cuéntenos a esa cámara cómo va a ver su discurso, cómo va a actuar. Le grabamos y luego le hacemos ver, y ahí viene nuestra asesoría comunicacional y decirle, mire, señor gerente, si ve esta parte cómo está, si ve cómo podemos mejorar, podemos hacer esto, podemos trabajar en esta línea. Entonces el gerente va a decir, wow, es importante el carácter estratégico asesor que tiene mi director de comunicación. Entonces sí lo necesito, sí es importante, porque el resultado puede ser mejor, me favorece a mí como persona, como profesional, como gerente, y también le favorece a la compañía. Entonces, desde esos pequeños elementos, desde sacarle al gerente de su oficina y pedirle en un momento que haga un recorrido por todo el área, conversando con los colaboradores, para mejorar clima laboral y generar respuestas adecuadas de lo que está pensando, sintiendo la gente en un momento determinado, nos va a ayudar. Y eso nos va a ir posicionando en la mente de los gerentes como lo que somos, comunicadores profesionales. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos otra muy importante. ¿Qué entendemos por gestión de crisis y qué etapas debe comprender esta gestión en la empresa? Muy bien. La gestión de crisis es el manejo, organización, administración de la crisis, ¿sí? Para obtener resultados adecuados. Existen varias etapas que nosotros podemos interiorizarles dentro de lo que es la administración de crisis. Y voy a remitirme un poco más a lo que expliqué en la presentación para dar un corolario a la respuesta que nuestro querido amigo nos ha presentado. Y lo que nosotros debemos hacer en una parte de administración de crisis es primero identificar la naturaleza de la crisis, es decir, de dónde se proveyó, cómo se dio, y segundo, enfrentar la crisis, y viene el carácter estratégico, es decir, cómo enfrentamos esa crisis para resolverla como un tercer elemento, cómo lo vamos a ir resolviendo en el carácter. Y la cuarta, la gestión post-crisis, es decir, nosotros al momento que investigamos la naturaleza de la crisis ya podemos ver de dónde se originó, cuáles son sus causas y por dónde podemos atacar a esa crisis cuando la vamos a enfrentar en el segundo elemento. En el tercer elemento tenemos que ir viendo un carácter estratégico, cómo vamos resolviendo esa crisis. Recuerden que los comités que generamos de crisis son unos, pero los comités internos de comunicación que generamos para resolver la crisis, uno es el operativo, es decir, el que va construyendo, haciendo seguimiento de medios, construyendo mensajes, y otro es el investigador y estratégico, es el que va dándole los inputs para que esos operativos vayan gestando instrumentos y productos comunicacionales. Yo siempre digo que a una crisis se debe manejarle como un cuento, como una historia, en donde tenemos que irle contando a nuestras audiencias, a nuestras diferentes audiencias, lo que va suscitándose para el desarrollo y solución de esa crisis, a fin de obtener una gestión post-crisis mucho más fructífera y duradera para la empresa. Vamos con una siguiente pregunta, estamos ya culminando. Vamos a dar paso a unas 2 preguntas más para terminar en función de las que se han planteado, que son muchas y se van a quedar en el aire. Alfredo Velasco, el usuario @Alfredo Velasco, nos plantea desde Twitter, quedarse callado versus excusas falsas versus la verdad. Depende de la situación, cómo nosotros hagamos el manejo de la crisis. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, yo nunca recomiendo quedarse callado. Considero que la estrategia del silencio es una de las peores que impacta la reputación y la credibilidad de la compañía. Realmente yo prefiero no hacerlo. Peor aún mentir. Porque recordemos
si citamos otra vez el caso de BP, BP en una primera instancia habló de una cantidad de barriles que se derramaron, Al momento que hicieron la investigación sucede que triplicaba la cantidad de barriles dados por BP. Es decir, se afectó mucho más la credibilidad. Miren, las mentiras tienen pies cortos y en este mundo nada se puede quedar oculto, porque puede suscitarse que algún colaborador que fue maltratado saca un informe y desdice esas mentiras que puede provocar la organización. Entonces, jamás recomiendo eso. Lo que yo sí recomiendo es la verdad, pero la verdad estratégicamente manejada desde el punto de vista comunicacional. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros podemos comunicar lo que nos interese como organización e institución comunicar a los medios, ¿sí? Es decir, la verdad es esta, pero esta es la parte que yo necesito comunicar, porque quizá esta parte todavía no lo tengo claro, no lo hemos solucionado, no existe un informe técnico al respecto, pero no puedo dejar de comunicar, entonces tengo que aceptar y enfrentar el problema y comunicarlo en una forma honesta. Agradezco a esa inquietud, fue muy importante y valiosísima como han sido todas las que han intervenido en este foro. Una última pregunta. ¿Crees tú que debe estar alineada también una estrategia digital de respuesta? Es decir, los canales ahora digitales son muy importantes para el manejo de crisis. Incluso se habla de crisis únicamente en el entorno digital, muchas veces más que una crisis real. ¿Cómo se deben manejar los canales del mundo real versus los del mundo digital? Es una pregunta interesante. Cuando hablamos de situaciones en crisis y hablamos de tiempo, recuerden que hablamos del Community Manager, quien es la persona encargada de la gestión de lo que se refiere a medios tecnológicos, pero para eso esa persona encargada es el comunicador. Es decir, nosotros no podemos descuidar el gran impacto que tienen ahora los medios tecnológicos en la gestión de reputación, solución de crisis y enfrentamiento de problemas de las instituciones u organizaciones. De hecho, miren, la cuenta de uno de los importantes medios de Estados Unidos fue hackeada y a través de ese hacker pusieron a través de una cuenta en Twitter de que el presidente Obama había tenido un ataque y estaba con alguna herido. Eso inmediatamente provocó un impacto en la bolsa de valores que provocó la baja de acciones. Es decir, no podemos jamás descuidar el impacto de los medios tecnológicos, así como los medios reales, medios de comunicación masivos, alternativos, y el uso de herramientas ATL, BTL, medios tecnológicos, comunicación regional, comunicación comunitaria, son todos los elementos que están a nuestro alcance y que debemos usarlos, pero que en un momento de crisis a veces perdemos esa óptica. Por eso es importante tener un plan, porque cuando estamos tranquilos, preparamos la información, la comunicación y la trasladamos a un plan, tenemos el espectro más amplio dentro de una crisis donde lo que menos tenemos es tiempo. Quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado, realmente de mucha altura las inquietudes. Eso nos ha permitido elevar el nivel que siempre ha tenido estas charlas y estos conversatorios en CIESPAL. Quiero agradecer a CIESPAL por la oportunidad y la confianza depositada en este profesional amante de la comunicación que busca interactuar y compartir con ustedes estos espacios de opinión, conocimiento y aprendizaje que para mí me ayudan muchísimo como ser humano. Agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias a Miguel Vázquez por habernos acompañado en esta conferencia virtual. Vemos que la acogida ha sido muy elevada. Ha habido gente que ha dicho que estaba dejando de trabajar para poder verte, pero les dijimos que si su trabajo es comunicación, era también parte de su trabajo capacitarse a través de estos espacios virtuales que CIESPAL ha emprendido para poder traer cada vez a más gente de modo virtual, de modo no presencial, a esta información de primera mano y a estas conferencias de altísimo nivel. Te agradecemos una vez más, Miguel, y a todos quienes nos han seguido a través del hashtag #ComCrisis. Les recordamos a nuestros amigos que tendremos en 15 días una nueva conferencia y también les comentamos que pueden seguirnos a través de @CIESPAL en Twitter y en Facebook también tenemos nuestra fanpage para que puedan también estar al tanto de todos los eventos que planteamos desde esta página de CIESPAL. Un nuevo esfuerzo también que lo estamos llevando adelante es chasquiradio.com, que es la emisora en línea del CIESPAL, ya con una programación establecida. Gracias a todos ustedes, amigos. Soy José Rivera Costales, su anfitrión en este día a través de ciespal.net. Hasta un próximo encuentro virtual de CIESPAL a través de ciespal.net. Gracias, amigos.